Hay animales que el ser humano convirtió en símbolo antes de terminar de entenderlos. El jaguar representa el poder oculto de la selva. El águila representa la libertad que ninguna cadena puede contener. Y el caballo salvaje, ese animal de crines sueltas al viento, galopando sin jinete por una llanura que no tiene límite visible, representa algo que los seres humanos necesitan creer que existe: la libertad absoluta, sin dueño, sin destino asignado, sin obligación con nadie. Es un símbolo tan poderoso que resulta casi imposible cuestionarlo sin sentir que se está cuestionando algo más profundo. Algo sobre la naturaleza misma, sobre la posibilidad de que existan lugares donde todavía no llegó la mano del hombre a controlarlo todo. Y sin embargo, en el desierto de Sonora, en el noroeste de México, esa imagen romántica está chocando con una realidad que ningún símbolo puede ignorar indefinidamente. Un ecosistema que ya estaba bajo presión antes de que el problema más reciente llegara. Una red ecológica tan delicada que los cambios que parecen pequeños desde fuera pueden colapsar el equilibrio de adentro. Y un animal que, para muchos habitantes de la región, encarna siglos de historia y de identidad, mientras que para los ecólogos que estudian el desierto representa algo completamente diferente. Una especie que no debería estar ahí. Esta no es la historia de los villanos y los héroes. Eso sería demasiado fácil y sería también demasiado deshonesto. Es la historia de una contradicción que el desierto de Sonora lleva décadas viviendo sin resolver y que, a medida que el clima se vuelve más extremo y las presiones sobre el ecosistema aumentan, ya no puede seguir siendo ignorada. Los caballos salvajes de Sonora ¿son el legado vivo de una historia que merece ser preservada? ¿O son una amenaza silenciosa a uno de los ecosistemas más frágiles y más extraordinarios de toda América del Norte? La respuesta, como suele ocurrir con las preguntas que realmente importan, es más complicada que cualquiera de las dos opciones. Y para encontrarla, hay que empezar por el principio, que en este caso no empieza en Sonora, sino en un continente que el caballo había olvidado durante miles de años. Una ausencia que duró 11.000 años. El caballo tiene una relación con América que muy poca gente conoce completamente, y que, cuando se conoce, cambia de raíz la manera en que uno piensa sobre los caballos salvajes del continente. América fue, en el sentido más literal, el lugar de origen del caballo. Los ancestros más antiguos de los équidos modernos evolucionaron en este continente, se diversificaron aquí durante millones de años, y desde aquí migraron hacia Asia y Europa a través del puente de tierra que en distintos momentos de la historia geológica conectó Alaska con Siberia. El caballo llegó al viejo mundo desde el nuevo, no al revés. Y entonces, hace aproximadamente 10 u 11.000 años, algo ocurrió. La causa exacta sigue siendo debatida entre los paleontólogos. Probablemente una combinación de cambio climático al final de la última glaciación y la llegada de los primeros seres humanos al continente. Sea cual sea la causa, el resultado fue completo y abrupto. Los caballos desaparecieron de América, totalmente. No quedó ni un individuo. Un linaje evolutivo de millones de años se borró del continente en el que había comenzado. Durante 11.000 años, no hubo un solo casco golpeando la tierra de América. Eso cambió en 1493, cuando Cristóbal Colón trajo caballos europeos en su segundo viaje. Y con las expediciones de conquista que siguieron, especialmente hacia el norte, hacia los territorios que hoy forman México y el suroeste de los Estados Unidos, los caballos llegaron al territorio de Sonora a partir del siglo XVI. Llegaron como instrumentos de conquista, como herramientas de trabajo, como símbolo del poder que los colonizadores españoles traían consigo. Algunos escaparon, otros fueron liberados o abandonados cuando los asentamientos fracasaban o cuando los colonizadores seguían avanzando y no podían llevarlos consigo. Y en el desierto de Sonora, esos animales, descendientes de caballos que habían evolucionado en las llanuras europeas y en las estepas asiáticas que llevaban el linaje del resistente berebere norteafricano en sus venas, se encontraron con un paisaje que ningún ancestro suyo había conocido en decenas de miles de años. Un desierto que los puso a prueba desde el primer día,
y que, para sorpresa de nadie que haya visto cómo se adaptan los caballos cuando no tienen otra opción, terminaron aprendiendo a sobrevivir. Esos animales son los antepasados de los caballos que hoy se llaman cimarrones en Sonora. Y el primer dato crucial para entender el debate actual es este. No son, en ningún sentido biológico preciso, caballos salvajes en el significado original de la palabra. Son caballos ferales, animales de origen doméstico o descendientes de animales domésticos que retornaron a la vida libre. La distinción importa, y mucho, porque define exactamente cuál es su relación con el ecosistema que habitan. El desierto de Sonora no evolucionó con el caballo. No tiene depredadores específicamente adaptados a cazarlo con eficiencia. No tiene plantas que hayan desarrollado mecanismos de defensa contra su forma particular de pastar. No tiene la red de relaciones ecológicas que, en los ecosistemas donde el caballo sí tiene millones de años de historia, amortigua su presencia y la integra al sistema. En el desierto de Sonora, el caballo es un visitante reciente. Un visitante con 5 siglos en el lugar, sí, pero reciente en los tiempos que el ecosistema maneja, que se miden en milenios, no en siglos. Y esa diferencia de escala temporal es la raíz de todo el problema. El desierto que no perdona. Para entender por qué la presencia de los caballos cimarrones en Sonora es ecológicamente significativa, primero hay que entender qué es el desierto de Sonora y por qué merece una atención que va mucho más allá de ser simplemente un paisaje árido y fotogénico. El desierto de Sonora es, por múltiples métricas científicas, uno de los ecosistemas más diversos y más extraordinarios de toda América del Norte. No tiene la densidad de vida de una selva tropical, eso es obvio, pero la vida que tiene es, en muchos casos, completamente única. Adaptaciones evolutivas que no existen en ningún otro lugar del mundo, perfectamente ajustadas a las condiciones extremas de un ambiente donde el calor puede superar los 50 grados, donde la lluvia puede escasear durante meses consecutivos y donde cada fuente de agua, cada parche de sombra y cada planta capaz de retener humedad representa el pivote de toda una cadena de dependencias. Las saguaros, los cactus gigantes que se han convertido en el símbolo visual del desierto sonorense, no son simplemente plantas grandes. Son estructuras ecológicas enteras. Sus flores alimentan a murciélagos, colibríes e insectos. Sus frutos alimentan a decenas de especies de aves y mamíferos. Las cavidades que los pájaros carpinteros excavan en sus troncos proporcionan refugio a otras aves y a murciélagos. Y cuando el cactus muere y se pudre, da vida a organismos descomponedores que reciclan los nutrientes de un suelo que, de otro modo, apenas tiene nada. El agua es todavía más crítica. Las pozas estacionales, los arroyos que fluyen solo ciertos meses del año, los manantiales permanentes que, en algunos casos, representan los únicos puntos de agua en decenas de kilómetros a la redonda. Estos no son solo lugares donde los animales beben, son los núcleos organizadores de la vida en el desierto. Todo lo que vive en Sonora estructura su territorio, sus rutas de migración y sus ciclos reproductivos en torno a la disponibilidad de esas fuentes de agua. Sonora también alberga algunas de las poblaciones más importantes de grandes predadores que quedan en México. El jaguar, que en el norte de Sonora y el sur de Arizona mantiene una de sus últimas presencias al norte de la frontera. El puma, cuya área de distribución abarca buena parte del estado. Y el ocelote, ese felino manchado que cada vez resulta más difícil de ver. Estos predadores no existen en el vacío. Son el vértice de una pirámide ecológica que depende desde la base de una disponibilidad suficiente de presas y de hábitats lo suficientemente íntegros para sustentarlas. Cuando la base de esa pirámide se degrada, los efectos suben inevitablemente hasta el vértice. Y el problema es que el desierto de Sonora ya tenía múltiples presiones sobre esa base antes de que la cuestión de los caballos cimarrones llegara al debate. La ganadería extensiva, que en algunas áreas ha sobreexplotado los pastizales durante décadas. La agricultura que consume agua subterránea a ritmos que los acuíferos del desierto no pueden reponer. La extracción forestal
en las zonas serranas que bordean el desierto. Las sequías recurrentes que en el contexto del cambio climático se están volviendo más severas y más frecuentes, y la expansión de la presencia humana hacia áreas que antes servían como refugio para la fauna. Sobre ese escenario ya complicado, los caballos cimarrones son un factor de presión adicional, y en los ecosistemas frágiles, los factores de presión no se suman linealmente, se multiplican. Lo que hace un casco en el desierto. Para entender el impacto real de los caballos cimarrones en Sonora, hay que dejar de pensar en animales individuales y empezar a pensar en procesos. Un caballo adulto en el desierto consume cantidades significativas de gramíneas y vegetación al día. Solo por su escala corporal, es un herbívoro de un orden de magnitud completamente diferente al de los herbívoros nativos de Sonora. Un venado cola blanca, que es uno de los herbívoros nativos más grandes del desierto sonorense, consume una fracción de lo que consume un caballo adulto. Un berrendo, el antílope norteamericano cuya presencia en Sonora representa una de las poblaciones más importantes de la especie, tiene requerimientos alimenticios igualmente menores. Eso significa que cuando los caballos cimarrones están presentes en un área, la vegetación disponible para los herbívoros nativos disminuye. No de manera catastrófica en el corto plazo, tal vez si la densidad de caballos es baja. Pero en años de sequía prolongada, cuando la vegetación ya está bajo estrés y su recuperación es mucho más lenta, incluso una presión adicional moderada puede ser la diferencia entre una temporada difícil y un colapso poblacional de las especies que dependen de esa vegetación. El segundo proceso es más sutil pero igualmente significativo: el impacto físico de los cascos sobre el suelo del desierto. Los suelos de los ecosistemas áridos tienen una característica que los suelos de regiones más húmedas no comparten en el mismo grado. Son extraordinariamente vulnerables a la compactación. En el desierto, el suelo suele estar cubierto por una capa biológica, una costra formada por bacterias, cianobacterias, hongos y líquenes, que es invisible a simple vista, pero que cumple funciones cruciales. Fija el nitrógeno del aire, reduce la erosión al viento y al agua, y crucialmente, permite que la lluvia se infiltre hacia las capas más profundas del suelo en lugar de escurrir superficialmente. Los cascos de un caballo, especialmente cuando muchos caballos visitan repetidamente los mismos puntos, destruyen esa costra biológica. El suelo se compacta, la infiltración del agua de lluvia disminuye, la escorrentía aumenta, y en un desierto donde cada milímetro de lluvia tiene que ser aprovechado al máximo, por un ecosistema que puede pasar meses sin recibir ni uno, esa pérdida de infiltración puede tener consecuencias que se propagan durante años después de que los caballos ya se hayan movido a otro lugar. El efecto es particularmente severo alrededor de las fuentes de agua. Las pozas y manantiales, que son críticos para la supervivencia de decenas de especies, atraen a los caballos precisamente porque el agua escasea y los grupos grandes que se concentran en torno a esas fuentes pueden transformar la vegetación circundante en algo que se parece más a un corral pisoteado que a la orilla de un oasis del desierto. Y una vez que la vegetación alrededor de una fuente de agua desaparece, el problema se amplifica. Sin plantas que estabilicen la orilla, la erosión aumenta, el agua se enturbia y la poza misma puede perder profundidad y volumen con el tiempo. El tercer proceso tiene que ver con el acceso. Cuando grupos grandes de caballos cimarrones monopolizan una fuente de agua, otras especies que necesitan ese punto para sobrevivir simplemente no pueden acercarse. Un venado o un berrendo no va a competir físicamente con un grupo de caballos adultos por el acceso a un manantial. El resultado es que esas especies tienen que recorrer distancias más largas para encontrar agua alternativa. Y en el desierto, cada kilómetro adicional de distancia entre el alimento y el agua es una presión energética que puede ser determinante, especialmente para los animales jóvenes y para las hembras gestantes o lactantes. Y cuando los herbívoros nativos escasean o se desplazan, los predadores que dependen de ellos, los jaguares, los pumas, los ocelotes
lo sienten también. El impacto no se queda en la base de la cadena trófica. Sube silenciosamente hasta el vértice. La herencia que no cede. Pero sería profundamente deshonesto contar solo el lado ecológico de esta historia y no mirar directamente al otro. Para muchos habitantes de las comunidades rurales de Sonora, los caballos cimarrones no son un problema ecológico. Son historia, son identidad, son la imagen viva de algo que los conecta con un pasado que, a pesar de todo su peso colonial, se siente como propio después de tantas generaciones. La cultura vaquera de Sonora, una de las más antiguas y más profundamente arraigadas de toda América del Norte, nació junto con el caballo. Cuando los misioneros jesuitas y los colonizadores españoles llegaron al noroeste de México a partir del siglo XVII, el caballo fue el instrumento que hizo posible el manejo del ganado en un territorio tan vasto que de otra manera habría sido inmanejable. Y en ese proceso, el caballo se convirtió en el compañero de trabajo, en la herramienta indispensable y en el símbolo cultural de toda una forma de vida. Las familias que llevan generaciones criando caballos en Sonora no ven a los cimarrones simplemente como animales, los ven como el testimonio vivo de esa historia, como la demostración de que algo que llegó de afuera puede, con el tiempo suficiente, convertirse en parte esencial del paisaje y de la identidad de un lugar. Y tienen razón en una cosa: 5 siglos son suficientes para que algo se sienta propio, aunque su origen sea externo. La lengua española que se habla en Sonora llegó de fuera hace exactamente el mismo tiempo que los caballos. El ganado bovino que sustenta la economía de muchas comunidades rurales de la región también llegó entonces. El propio paisaje cultural del estado fue moldeado, en buena medida, por la presencia y el trabajo de animales que no eran nativos. El problema es que los ecosistemas no miden el tiempo igual que las culturas. Para una tradición humana, 5 siglos son suficientes para que algo se vuelva ancestral. Para un ecosistema que evolucionó durante millones de años, 5 siglos son apenas un parpadeo. Tiempo insuficiente para que las relaciones ecológicas se ajusten, para que los predadores desarrollen estrategias de caza adaptadas a una presa nueva, para que las plantas evolucionen mecanismos de defensa contra un herbívoro que no conocían. El choque entre esas dos escalas de tiempo, la escala humana de la identidad cultural y la escala ecológica de la evolución, es quizás la tensión más profunda de todo el debate sobre los caballos cimarrones de Sonora. Y ninguna de las dos perspectivas es incorrecta. Lo que las hace incompatibles no es que una sea verdadera y la otra falsa, es que hablan lenguajes diferentes sobre lo que significa pertenecer a un lugar. El factor que lo cambia todo, la densidad. Hay algo en esta discusión que con frecuencia se pierde cuando el debate se polariza entre quienes defienden a los caballos y quienes los condenan. El impacto de los caballos cimarrones sobre el ecosistema de Sonora no es un dato fijo. Depende, de manera crítica, de cuántos animales hay y de dónde están concentrados. Unos pocos caballos dispersos en una extensión territorial amplia causan impactos relativamente limitados. El ecosistema tiene cierta capacidad de absorber esa presión. Las plantas se recuperan, el suelo compactado se regenera lentamente. El acceso a las fuentes de agua se reparte con suficiente amplitud para que otras especies puedan seguir usándolas. El problema surge cuando la población crece sin control y en ausencia de grandes depredadores naturales capaces de regular la población equina, porque los jaguares y los pumas de Sonora, por grandes que sean, no cazan caballos adultos de manera sistemática, y en ausencia de manejo humano activo, las poblaciones de caballos cimarrones tienen una tendencia natural a crecer. Los buenos años de lluvia, cuando la vegetación abunda y las fuentes de agua son múltiples, permiten que más potrancas lleguen a la edad adulta y que más crías sobrevivan. Y cuando la siguiente sequía llega y la presión sobre el ecosistema se vuelve crítica, la densidad de caballos puede ser ya demasiado alta para que el ecosistema absorba la carga adicional. En los periodos de sequía prolongada, exactamente los periodos en que el desierto de Sonora ya está más estresado y más vulnerable, es cuando la presencia de caballos en alta densidad
tiene los impactos más severos. Los pastizales se sobreexplotan más rápido. Las fuentes de agua se convierten más fácilmente en puntos de concentración donde el suelo se degrada alrededor, y la competencia entre los caballos y los herbívoros nativos por los recursos que quedan se vuelve más intensa y más directa. Es una dinámica que tiene un nombre técnico en ecología, el efecto de la densidad dependiente, y significa que el debate sobre si los caballos cimarrones son buenos o malos para Sonora no puede responderse en abstracto. Depende de cuántos hay, depende de dónde están, y depende del estado del ecosistema en el momento en que se hace la pregunta. Ese contexto hace que la respuesta correcta no sea eliminar a todos los caballos, ni tampoco dejar que la naturaleza regule la población sola. Hace que la respuesta correcta sea, necesariamente, más complicada que cualquiera de esos extremos. El espejo que Sonora le pone al mundo. El conflicto sobre los caballos cimarrones de Sonora no es único. Versiones de la misma tensión se están desarrollando simultáneamente en decenas de lugares alrededor del mundo. En el oeste americano, donde los Mustangs llenan los titulares y los debates del Congreso. En Australia, donde los Brumbies son al mismo tiempo íconos culturales y blancos de programas de control de población. En las islas del Atlántico, donde los póneis ferales atraen turistas, mientras los ecólogos documentan su impacto sobre la vegetación costera. En todos esos lugares, la misma pregunta fundamental: ¿qué le debemos a un animal que llegó de afuera hace suficiente tiempo para sentirse parte del paisaje, pero no suficiente tiempo para haber sido integrado ecológicamente a él? Sonora, sin embargo, añade una dimensión que no siempre aparece con la misma intensidad en los debates de otros países: el peso específico de la identidad latinoamericana, formada en el cruce entre herencia indígena y herencia colonial, donde el caballo ocupa un lugar que no es simplemente el de un animal útil o bonito, sino el de un testigo y un protagonista de una historia que todavía no ha terminado de ser procesada. Para los ecólogos, los caballos cimarrones son una especie feral que ejerce presión sobre un ecosistema frágil en un contexto de múltiples amenazas. Para los vaqueros y las comunidades rurales de Sonora, son el vínculo tangible con una tradición que define quiénes son y de dónde vienen. Para los turistas que los fotografían desde la carretera, son la imagen de una libertad que la vida urbana no puede ofrecer. Ninguna de esas perspectivas es completamente incorrecta. Y eso es precisamente lo que hace que el problema sea tan difícil de resolver con las herramientas simples que habitualmente se aplican a los conflictos entre conservación y cultura. El desierto de Sonora tiene una manera particular de revelar las contradicciones que normalmente podemos mantener cómodamente separadas. La contradicción entre el mundo que queremos preservar y el mundo que ya existe, entre la ecología que la ciencia describe y la identidad que la memoria construye, entre el largo plazo del ecosistema y el presente urgente de las comunidades que dependen de él. Los caballos cimarrones de Sonora son solo el espejo. Lo que vemos en ese espejo dice tanto sobre nosotros como sobre ellos. Lo que el desierto está intentando decirnos. Hay una escena que los habitantes de las zonas más remotas de Sonora describen con una mezcla de maravilla y preocupación que resulta difícil de separar. Un grupo de caballos cimarrones llegando a un manantial en la caída de la tarde, con la luz amarilla del desierto tiñendo sus crines de colores que ninguna pintura captura completamente. Es una imagen hermosa. Es también una imagen que plantea preguntas que la belleza no puede responder. ¿Cuántos caballos hay en ese manantial? ¿Con qué frecuencia llegan? ¿Queda suficiente vegetación alrededor para que otras especies también puedan usar ese punto? ¿Hay venados en la zona o los caballos los han desplazado? ¿Los jaguares que alguna vez cazaron en esa área todavía se aventuran a acercarse? El desierto de Sonora lleva décadas absorbiendo presiones que se acumulan sin hacer demasiado ruido, hasta que el ruido se vuelve imposible de ignorar. La ganadería extensiva que sobreexplotó los pastizales durante generaciones. El agua subterránea que se extrae más rápido de lo que las lluvias pueden reponer.
las sequías que se extienden y se profundizan. Y ahora, sobre todo eso, la pregunta de qué hacer con los animales que la historia dejó libres en un paisaje que nunca los anticipó. No existe una respuesta fácil. No existe una política de manejo que satisfaga simultáneamente a los ecólogos que documentan el impacto sobre las especies nativas, a las comunidades rurales que ven en los caballos la continuación viva de su herencia, y al ecosistema que no puede hablar pero que, si pudiera, probablemente diría algo mucho más urgente que todo lo que los humanos estamos discutiendo. Lo que sí existe es la oportunidad de hacer algo que raramente ocurre cuando los conflictos entre conservación y cultura llegan al punto de crisis. Escuchar todas las voces antes de tomar una decisión y hacerlo con la honestidad de reconocer que ninguna de ellas tiene acceso completo a la verdad. Porque el desierto de Sonora no es solo un ecosistema amenazado, es también un territorio habitado por comunidades con historias legítimas, con necesidades reales y con identidades que no van a desaparecer porque un informe científico diga que deberían ceder. Y los caballos cimarrones no son solo una especie invasora que hay que controlar. Son también el testimonio de que los seres humanos llevamos siglos tomando decisiones en los ecosistemas sin entender del todo las consecuencias, y que luego tenemos que vivir y hacer vivir al ecosistema con los resultados de esas decisiones. El galope que no para. La próxima vez que veas la imagen de un caballo salvaje en el desierto, esa silueta que se recorta contra un horizonte que parece infinito, libre de cualquier atadura humana, detente un momento antes de que la emoción estética te lleve a una conclusión. Pregúntate qué hay detrás de esa imagen, no en el sentido fotográfico, sino en el sentido histórico y ecológico. ¿Qué caminos llevaron a ese animal a ese paisaje? ¿Qué estaba en ese paisaje antes de que él llegara? ¿Y qué está pasando en el paisaje mientras él permanece ahí? El caballo salvaje de Sonora es al mismo tiempo el símbolo de una libertad genuina y el resultado de una historia que nunca fue tan simple como el símbolo sugiere. Es el descendiente de animales traídos como instrumentos de conquista, que aprendieron a sobrevivir sin los humanos que los trajeron, y que ahora protagonizan un debate que no existía hace 50 años y que no va a resolverse fácilmente en los próximos 50. Es hermoso. Es también problemático, y esas dos cosas son verdad al mismo tiempo, sin que una cancele a la otra. El desierto de Sonora lleva millones de años encontrando el equilibrio entre fuerzas que se oponen, el calor y la sombra, la sequía y la lluvia, el depredador y la presa, la planta que crece y el herbívoro que la consume. Es un ecosistema que evolucionó para manejar la tensión, para encontrar el punto donde fuerzas contrarias se sostienen mutuamente en lugar de destruirse. El nuevo desafío, decidir qué lugar tienen los caballos cimarrones en ese equilibrio, o si tienen alguno, es, en el fondo, la misma pregunta que el desierto ha estado respondiendo de distintas maneras durante toda su historia. La diferencia es que esta vez la respuesta depende también de nosotros. Y el desierto, que ha sobrevivido a todo lo que le ha pasado hasta ahora, no puede esperar indefinidamente a que nos pongamos de acuerdo.